dice que había un arroyo, no dice que había 2 arroyos, sino que había arroyos, no sabemos tampoco cuántos, pero sí que nos está dando la idea de que había abundancia de agua. Y por lo tanto, hermanos, qué bueno es un lugar donde nosotros podemos ver que podemos tener abundancia de aguas. Y esto nos habla de descanso, de un lugar agradable, de un lugar placentero. Y esto no es otra cosa que el Espíritu, o podemos decir, cuando nosotros estamos en el Espíritu. Y por un lado sabemos, todos, no solamente me pasa a mí o nos puede pasar en lo particular a cada uno, que cuando estamos en la carne o en lo natural, sabemos que es terrible. Pero también cuando yo estoy en la carne, para los hermanos, soy terrible. De otra forma, cuando los otros están en la carne, son terribles para mí. Pero qué bueno, qué agradable es cuando todos podemos estar en el Espíritu. Y por lo tanto, que cada uno pueda ser agradable para los demás hermanos. Y esto se logra solamente si estamos en el Espíritu. Entonces, tengamos en cuenta que habíamos salido de una jornada que hablaba mucho sobre lo natural, que enfatizaba que había mucho esfuerzo natural. Pero en este caso lo que nosotros pasamos o salimos de ese lugar y entramos a esta otra jornada que tiene que ver con una realidad espiritual. Y este es, diríamos, el punto central, por eso este título, realidad espiritual. Esto es lo que todos nosotros necesitamos alcanzar. Saben, a mí por lo menos siempre de chico me gustó leer. E incluso aprendí a leer bastante bien porque todo lo que pasaba cerca, sea revista, diario, historieta, de todo un poco, leía. Pero aunque me gustaba leer todo, por otra parte, quiero decir, hermano, por más que uno lea y por más que uno se informe y por más que uno aprenda aún libros espirituales, eso no nos da garantía de que haya realidad en nosotros. Es conocimiento. Y es un conocimiento intelectual que no está de más, pero lo más importante es que tengamos la realidad de eso que leímos en lo intelectual. Si no queda solamente como un conocimiento intelectual, pero cuando eso se hace realidad en nosotros, entonces eso es importante. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos diferenciar que hay algo que es intelectual, pero también que hay algo más importante que es una realidad espiritual, sin dejar lo intelectual o no tener lo intelectual como importante. Pero si solamente tenemos lo intelectual, no estamos completos. Necesitamos tener la realidad de eso que podemos tener intelectualmente. Vamos a leer Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. El versículo 13. Incluso desde el versículo 4, la mitad del versículo 4, vemos, creo que en la mayoría de la Biblia tenemos este subtítulo que dice la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer, dije, el 13, y es el Señor Jesús el que está hablando. Y él dice, en este caso, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si volvemos, digamos, desde donde empieza a hablar el Señor, capítulo, si bien habla, por supuesto, en Juan, pero digo más continuo en Juan 14, tiene mucho que ver con el Espíritu, todo lo que el Señor viene hablando. Pero en este caso tomo este versículo y Él estaba hablando a los discípulos y Él les estaba diciendo que Él se tenía que ir.
Él físicamente se tenía que ir, él tenía que ir a la cruz, él tenía que morir. Pero los discípulos, ante esa situación, se entristecían y si fuese por ellos, tratarían de que el Señor no vaya a la cruz. Pero si el Señor no iba a la cruz, tampoco, por supuesto, no iba a morir, pero tampoco iba a resucitar. Por lo tanto, era muy necesario, no solamente que el Señor fuera a la cruz, muriera, sino que también Él resucitara. Y resucitando, Él podía tornarse el espíritu que todos nosotros ahora tenemos en nuestro interior. Si Él no iba a la cruz y no moría y no resucitaba, no había manera de que Él llegase a ser este espíritu del que está hablando aquí en este caso. De este espíritu que Él iba a enviar después. Pero era después, no podía ser en ese momento. Por lo tanto, en este caso, Él, antes de ir a la cruz, les estaba hablando a los discípulos, pero resalto en este caso que los discípulos estaban escuchando, pero no estaban entendiendo lo que el Señor estaba hablando. Por lo tanto, si fuese por ellos, hubiesen tratado de impedir que el Señor fuese a la cruz, muriera, y eso iba a hacer también que el Señor no resucitara, lógicamente. Pero por eso ellos no estaban entendiendo lo que el Señor tenía que hacer. Pero claramente el Señor dice que Él se va a ir, pero que es necesario, pero que Él va a volver. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y si bien, por supuesto, hermanos, nosotros siempre podemos decir, sabemos que lo tenemos que hacer nosotros, todos los hermanos, normalmente los que hablamos, tenemos que hacerlo, leer la palabra y pasar todo el tiempo posible en la palabra, es muy bueno. Y también orientamos a todos los hermanos, y es agradable cuando uno va a alguna congregación donde los hermanos se reúnen en algún lugar y escucha que los hermanos son orientados a leer la palabra, es muy bueno. Pero es muy importante que podamos también tener en cuenta que nosotros necesitamos encontrar el espíritu en la palabra. No es solamente leer la palabra, como dije antes, para tener un conocimiento intelectual, sino que la palabra se pueda hacer vida a nosotros. Esta es la realidad de la palabra cuando nosotros leemos. Si solamente leemos y ganamos conocimiento, y de hecho hay muchas personas que leen la palabra y tienen conocimiento, pero también podemos notar que en muchos casos no está la realidad de ese conocimiento que se tiene. Y voy a leer ahora en Mateo 23, 16. Algunos que eran religiosos y estudiosos de las Escrituras, pero que no por eso tenían la realidad espiritual. Mateo 23, 16 dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y me quedo en el principio de este versículo. El Señor está hablando a los fariseos, y en otros versículos, si leemos todo el capítulo, les habla, los trata de hipócritas, y le dice algunas otras cosas más, pero en este caso quiero mostrar cómo uno a veces pretende ser guías de otros, pero de una manera religiosa, y así lo eran los fariseos, y por eso el Señor les hablaba de esta manera. Pretendían guiar a las personas porque ellos conocían la letra, pero no tenían la realidad espiritual. Por lo tanto, lo que podían guiar era solamente de una manera ciega. Hermanos, cuando es bueno que nosotros podamos escuchar a todos los hermanos, compartir la palabra, es muy bueno, pero necesitamos buscar también que cada uno de nosotros pueda tener la realidad de lo que compartimos. Eso es lo que necesitamos buscar todos los hermanos. Como experiencia o como ejemplo, creo que algunos hermanos conocen,
el libro que escribió el hermano Watchman Nee, que escribió, no escribió tanto, escribió uno solo, pero después se hicieron muchos libros de los mensajes que él dio. Pero el único libro que escribió se llama El hombre espiritual. Pero después de muchos años que lo escribió, él decía que no volvería, o sea, si lo tuviese que escribir ahora, no lo escribiría, porque era un libro demasiado perfecto y que muchos que leyeran ese libro podían aprender, podría decir, cosas perfectas o podían ser muy escriturales, pero aprenderlos intelectualmente de memoria, pero eso no los hacía a esas personas tener una realidad espiritual de lo que habían aprendido. Quiero decir, es muy bueno escuchar a todos los hermanos, es muy bueno, si a alguien le gusta, leer todos los libros espirituales que pueda, pero eso no significa que uno tenga la realidad de todo eso que escucha o de todo eso que lee. Pero repito, hermano, lo importante, a lo que tenemos que apuntar es, si bien es muy bueno todo lo que escuchamos y puede ser muy bueno todo lo que leemos, lograr tener la realidad de todo eso. Que no quede solamente en algo correcto, en algo que uno aprende, en algo que puede saber de memoria, sino que podamos tener la realidad de eso. Porque eso va a hacer que podamos tomar las mejores decisiones, si somos guiados por el Espíritu. Entonces, vamos a leer algunos versículos y ustedes pueden ver que yo tomé un versículo de distintos párrafos, distintos libros, pero que hay un contexto de todos esos versículos. Pero en todos los casos se refiere al mismo tema. Y en esos, sea Juan, sea Pedro o sea Pablo quien hable, están hablando de andar en el Espíritu, de poder vivir en el Espíritu. No se trata solamente de aprender cosas, sino de poder vivir en el Espíritu teniendo la realidad de esas cosas. Romanos 8:14. Ven que desde el capítulo 8 ya empieza hablando del Espíritu y de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Pero el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y alguna vez en un lugar compartiendo entre algunos hermanos mayores que yo escuchaba, alguien citó este versículo y me pareció a mí como tener la sensación de que daba a entender como que alguno podía reunirse como creyente pero no tener el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si no se tiene el Espíritu de Dios, no se es hijo de Dios. Porque este versículo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No es por ello? Sí. Y es, podemos decir, si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, ¿es hijo de Dios? Entonces, es un versículo difícil, pero no está dando a entender que si en algún punto no soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces no soy hijo de Dios. Sino que cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, está manifestando, expresando que es hijo de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Porque en algún momento me pareció a mí entender como que me estaban diciendo que como que no era hijo de Dios o una cosa así. Pero el punto no es si uno es hijo de Dios o no es hijo de Dios. El punto es si es guiado por el Espíritu o no es guiado por el Espíritu. El que es guiado por el Espíritu manifiesta que es hijo de Dios. El que aunque siendo hijo de Dios, no es guiado por el Espíritu de Dios, manifiesta que no está siendo un hijo de Dios en el sentido de que no está siendo guiado. Pero eso no quiere decir que no sea hijo de Dios. Porque, hermanos, nosotros sabemos, no necesariamente en medio nuestro solamente, sucede en muchísimos lugares, que no siempre somos guiados por el Espíritu.
Por supuesto que el Espíritu quiere guiarnos siempre, pero muchas veces tomamos decisiones por nosotros mismos. Nos guía nuestra propia naturaleza o nos guía nuestra propia inteligencia, sea mucha o sea poca, o nos guía nuestra propia voluntad. Pero eso no quiere decir que no somos hijos de Dios. Pero sí, cuando somos guiados por el Espíritu, entonces estamos manifestando que somos hijos de Dios. Y es importante que no solamente nosotros tengamos el Espíritu en nuestro interior. Como cantábamos, el Señor vive en mí, que el Espíritu vive en nosotros. Es precioso, es muy importante. Y es realmente importante. Pero no solamente necesitamos tener el Espíritu en nuestro interior, sino que debemos vivir de acuerdo a ese Espíritu. Ese Espíritu está puesto en nosotros para que seamos guiados por ese Espíritu. No lo puso el Señor en ninguno de nosotros para que solamente esté en nosotros, sino para que podamos ser guiados por ese Espíritu. Ese es el motivo por el cual el Señor puso su Espíritu en nosotros. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso dije que los versículos son similares, que si bien por supuesto tienen un contexto, tienen que ver con andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Y aquí Gálatas dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Ya hemos hablado la semana pasada y anteriores a que los Gálatas estaban siendo casi obligados por algunos otros llamados hermanos que se decían cristianos, pero querían agregar la ley a la fe como para que tratar de que los Gálatas tomaran eso como para que consideraran que si no eran circuncidados, por ejemplo, no podían ser salvos. Pero el apóstol Pablo en este caso sale al cruce de toda esa avalancha de estos judaizantes y él proclama y declara lo que nosotros muchas veces hablamos también, que somos salvos solamente por fe, por la gracia del Señor, por ninguna obra nuestra, por ninguna obra que nosotros podamos hacer, por nada que esté a nuestro alcance. Que si no fuese por la obra del Señor, si no fuese por la fe, no hay manera de que nosotros seamos salvos. Pero esto sucedía en aquel tiempo. Por eso, en este caso, Pablo dice a los Gálatas, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en este caso, justamente, si nosotros lográramos ser personas que continuamente nos guiara el Espíritu, no tendríamos ningún tipo de problema de nada. Pero bueno, muchas veces todavía está esta lucha en nosotros. Y este conflicto en nuestro interior, y en ocasiones no somos o no permitimos que el Espíritu nos guíe, y aclaro que el Espíritu siempre nos quiere guiar, pero a veces no lo permitimos y tenemos estos conflictos, estas luchas. Pero gracias al Señor, que Él quiere guiarnos por su Espíritu. Segunda de Timoteo vamos a leer. Dos, 7. Dice, bueno, ya del capítulo 2 hemos varias veces compartido, hablado muchos versículos. Incluso el que leo también lo hemos compartido, pero en este caso quiero tocar otro punto de este versículo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En este caso, Pablo hacía ya varios versículos que venía hablando en esta carta personal a Timoteo, y llega a un punto en que él dice, considera lo que digo.
Y si bien todos sabemos, nosotros necesitamos considerar, ¿no? Considerar lo que escuchamos, considerar el hablar de los hermanos, considerar lo que leemos, considerar, necesitamos hacer esto. Pero el punto en este caso es, el Señor te dé entendimiento en todo. Quiero decir, hermanos, Pablo en este caso hablaba y habló bastante a Timoteo, pero aunque Pablo hablaba, Timoteo tenía que lograr tener la realidad de lo que Pablo hablaba cuando el Señor le diera entendimiento en todo. Por el Espíritu, Timoteo podía recibir entendimiento. Por el Espíritu le podía ser revelado lo que Pablo hablaba. Porque si solamente Pablo le hablaba, Timoteo lo recibía intelectualmente, sabía cómo hacer algunas cosas, pero no tenía entendimiento de parte de Dios, entonces solamente aprendía algo dicho por otra persona, y que seguramente estaba bien, pero Timoteo no hubiese tenido la realidad de esto que le dijo Pablo. Por eso era importante que Timoteo esperara que Dios le revelara, que Dios le diera entendimiento en cuanto a todo esto que decía Pablo. Hermanos, sucede lo mismo con nosotros. Todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que nos pueden decir, me refiero cuando escuchamos algo de parte de alguna palabra espiritual, si bien por supuesto tenemos que considerar, pero también tenemos que tener en cuenta que necesitamos que el Señor nos alumbre por medio del Espíritu, para que eso que escuchamos lo podamos entender espiritualmente, se haga luz en nosotros y tengamos la realidad de eso que se nos dice. Y en este caso yo sé que he escuchado a muchos hermanos compartir y diría, intelectualmente uno lo puede entender, pero eso no significa que todo lo que yo escuché sea una realidad en mí, sino que el Señor me tiene que alumbrar todas las verdades que uno escucha o todas las verdades que el Señor habla a través de otros hermanos. Por eso es importante que no solamente tengamos entendimiento, sino que el Señor nos alumbre y Él nos pueda dar entendimiento. Pero esto es todo por el Espíritu que está en nosotros, por esta agua o por estos arroyos que tipifican el Espíritu, que están en nuestro interior, y por medio de ese Espíritu nosotros podemos ser alumbrados. Por eso leímos que el Señor estaba hablando y dijo, ya va a venir el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces es el Espíritu el que nos guía, el que nos alumbra, el que nos revela, el que nos habla, nos aclara todas las cosas. Y repito, si bien es importante que escuchemos a todos los hermanos, que leamos todos los libros que podamos, que escuchemos todos los mensajes que podamos, es importante. Podemos ganar muchas verdades, pero es también muy importante que podamos tener la realidad de todo eso que escuchamos. No solamente que sea un conocimiento o que tengamos un poco más de conocimiento, sino que alcancemos la realidad espiritual. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 18 y 20, al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Aquí Juan está hablando también a los hermanos, le está advirtiendo de peligros, pero no les está diciendo quédense con esto que yo les digo. Y esto que yo les digo es verdad, y esto es así, y ustedes tienen que entender esto. Sino que hay un versículo 20, y dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Y la unción de la que habla Juan en este caso no es otra cosa que el Espíritu que el Señor puso en cada uno de nosotros. Esa es la unción del Santo. Y esa es la que nos enseña todas las cosas. Y esa es la que nos hace saber todas las cosas. El Espíritu de Dios. Por eso leímos muchas veces, compartiendo los hermanos en Corintios, que el Espíritu de Dios, aún lo profundo de Dios escudriña. Y todo lo que nosotros necesitamos o queremos que nos sea revelado, podemos orar y rogar al Señor que Él lo va a hacer por el Espíritu. Esa es la manera como Dios trabaja en cada uno de nosotros, como Dios obra, a través del Espíritu en nosotros. Misma primero de Juan, vamos a leer capítulo 2 también, versículos 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Otra vez Juan vuelve a decir: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y uno podría también pensar, bueno, Juan acá nos escribió, nos dijo todo sobre lo que nos engañan. Pero Juan no se está apoyando solamente en lo que él dice, sino que él agrega en este caso. Y dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y en este caso sabemos que cuando dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no se está refiriendo a que no seamos enseñados por otros hermanos, o por algunos hermanos mayores o por diferentes hermanos. Se está refiriendo a que hay una unción en nuestro interior que también nos enseña y que no falla, que siempre nos va a enseñar la verdad. Por eso leímos cuando el Señor hablaba que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Por eso dice que es verdadera, que no es mentira y que podemos decir no falla. Y hermanos, aunque nosotros no tengamos mucho conocimiento, aunque no conozcamos tanto la Biblia, el Espíritu en nosotros siempre nos va a avisar y nos va a alertar cuando hay algo que es contrario a la Escritura. Es importante conocer la Biblia, porque cuando escuchamos diferentes personas que hablen acerca de la Biblia, nosotros vamos a poder afirmar o rechazar lo que escuchamos. Pero aunque no sepamos tanto de la Biblia, todavía tenemos el Espíritu que va a confirmar o rechazar también. Por eso es tan importante que nosotros nos podamos abrir a esta función que tiene el Espíritu en nuestro interior, que no solamente nos trae gozo, consuelo, paz, que todo lo hace el Espíritu, sino que también nos puede enseñar todas las cosas. Y sí, repito, es importante que podamos aprender todo lo que podamos de los distintos hermanos. Es importante. Cuando dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, no se está refiriendo a que no escuchemos a otros hermanos, sino que el Espíritu en nosotros, sin duda, también nos puede enseñar. Y tengamos la seguridad de que no falla, de que lo que nos enseña va a ser verdaderamente cierto, que no hay ningún tipo de duda. Entonces, lo que leímos anteriormente, Juan está advirtiendo, pero no se queda solamente con la advertencia, sino que él confía en que los hermanos tienen el Espíritu.
Ahora versículo 26, otra vez Él les escribe, pero, dice el 26, pero Él continúa confiando que el Espíritu en los hermanos les va a enseñar. Y que el Espíritu es el que hace la obra de alumbrar, de darle entendimiento y de hacer la obra que nadie más que el Espíritu puede hacer. Y hermanos, cuando el Señor estaba en la tierra, aunque Él hablara, todavía los discípulos no entendían. Por eso era necesario que ellos esperaran que venga el Espíritu. Que cuando viniera el Espíritu les iba a enseñar y aclarar todas las cosas. Y gracias al Señor que es así. Por eso es muy importante que no solamente conozcamos la palabra, que es necesario, sino que tengamos en cuenta que también tenemos un Espíritu en nosotros. Y que ese Espíritu tiene esa función, entre tantas otras, de también llevarnos a la verdad, de confirmarnos y de rechazar, siempre que le demos esa función que tiene el Espíritu en tal caso. Y gracias al Señor que es así, que aunque no sepamos tanto, todavía el Espíritu funciona de manera que podamos ser advertidos. Y gracias al Señor. Y miren que había muchos peligros en aquel tiempo. Juan dice que muchos engañadores habían salido. Y no podemos decir que no hay peligros en este tiempo. Hay también muchísimos peligros. Pero el Espíritu no solamente nos libra de los engañadores, sino que nos libra de un montón de situaciones. Y gracias al Señor que es así, que Él puso tal Espíritu en nosotros, para que no solamente estemos sabiendo que tenemos un Espíritu, sino que este Espíritu nos puede alumbrar, nos puede ayudar en todas las situaciones. Gracias al Señor por su Espíritu en todos nosotros. Un minuto. Por eso es tan importante este lugar, tierra de arroyos de aguas, donde habla acerca de todos los hermanos abundando en Espíritu. Hermanos, esto es la voluntad del Señor. No que seamos escasos, sino que haya un fluir abundante, que haya muchos arroyos. Cuanto más arroyos, más agua, y cuanto más abundancia, más vida, y cuanto más vida, más luz, porque todo está relacionado. La luz con la vida también está relacionada. Dice Juan 1:4 que en Él estaba la vida. Y la vida, esa vida, era la luz de los hombres. Hay tal relación que cuando uno tiene vida, tiene luz. Y que cuando tiene aguas abundantes, no tiene sequedad. Por lo tanto, es tan importante que podamos tener en cuenta la función del Espíritu en nosotros. Gracias al Señor.